La lluvia caía sobre Toronto aquella noche de 1981. Un auto destrozado humeaba en la avenida desierta. Dentro, un hombre sangraba, suplicando ayuda. De pronto, el ulular de una sirena rompió el silencio. Una ambulancia se detuvo con violencia, las luces rojas y azules destellando sobre el pavimento mojado. El conductor saltó del vehículo, abrió las puertas traseras y gritó: «Tranquilo, ya estás a salvo». El herido apenas podía mantener los ojos abiertos. Sintió el metal frío de la camilla, la correa ajustándose a su pecho, y por un instante creyó que había sobrevivido. La puerta se cerró de golpe. El motor rugió. La ambulancia arrancó, pero no tomó el camino al hospital. El conductor lo miró por el espejo retrovisor. Una sonrisa torcida, sin emoción, iluminó su rostro bajo las luces intermitentes. En ese instante, la víctima entendió que no había subido a un vehículo de rescate, sino a su propia tumba. Sean todos bienvenidos a una edición más de El Periódico del Horror. El hombre al volante de aquella ambulancia no era un héroe ni un servidor público. Era un depredador oculto bajo un uniforme. Su nombre se borró con los años, pero su reputación quedó manchada para siempre. Tenía un pasado oscuro, un historial que nadie quiso mirar. Desde niño era diferente. No lloraba, no reía, no sentía. Cuando su madre murió, apenas adolescente, no derramó una lágrima. No hubo duelo ni tristeza, como si la muerte no significara nada. Ese vacío lo acompañó siempre, un hueco donde otros llevan humanidad que pronto llenaría con oscuridad. Con el tiempo consiguió trabajo como conductor de ambulancia, pero no era un profesional dedicado a salvar vidas. Conducía bajo efectos del alcohol, arriesgando a pacientes y compañeros. Los paramédicos que lo acompañaban temían más a él que a los accidentes a los que acudían. Finalmente, los reportes llegaron al hospital. La verdad salió a la luz. Fue despedido. Aquella expulsión, merecida para cualquiera, él la sintió como traición. Lo que debía ser un castigo justo se transformó en el inicio de su venganza. La noticia corrió rápido entre los pasillos del hospital. Sus propios compañeros lo acusaron de irresponsable. Eso bastó para apartarlo del servicio, pero para él no fue justicia, fue traición. No aceptó la culpa, no reconoció sus fallos ni sus vicios. En su mente, todos estaban contra él. El hospital, sus compañeros, la ciudad entera. Ese odio se transformó en un plan. No devolvió el uniforme ni entregó la ambulancia. La robó, la ocultó durante un tiempo, cambiando placas como si borrara su verdadero rostro. En las noches siguientes, cuando la ciudad dormía, volvía a encenderla. Ya no tenía uniforme, ya no tenía derecho a conducirla, pero nadie lo detuvo. Bajo las luces parpadeantes, reaparecía como un fantasma en los accidentes. La gente lo veía llegar y creía que la ayuda había arribado, pero no era ayuda. Era el verdugo. Subía a los heridos con calma, aseguraba sus cuerpos, cerraba las puertas y en lugar de llevarlos al hospital, desviaba la ruta hacia lugares desolados. Allí los observaba. Veía cómo se apagaban lentamente, cómo luchaban por respirar, y lo disfrutaba. Cada gemido era para él una sinfonía macabra, cada estertor
un espectáculo. No quería matar rápido, quería presenciar la agonía. Toronto dormía tranquila, pensando que las sirenas anunciaban salvación, pero en realidad anunciaban condena. Las sirenas cortaban la noche como cuchillas de sonido. Quienes las escuchaban creían que la ayuda llegaba. Pero dentro de esa ambulancia viajaba un cazador de carne humana. Automovilistas accidentados lo veían aparecer con rapidez. El alivio se pintaba en sus rostros al reconocer las luces rojas y azules. Gracias a Dios, susurraban, creyendo que la pesadilla había terminado. Pero apenas comenzaba. Ajustaba correas, cerraba puertas, arrancaba. El hospital quedaba atrás. Las calles familiares desaparecían. Los letreros se volvían desconocidos. Dentro del vehículo, el olor a desinfectante se mezclaba con el tufo alcohol. Las sirenas se desvanecían mientras tomaba desvíos hacia la oscuridad. Muchos intentaban hablar. ¿A dónde me lleva?, preguntaban con voz débil. Él nunca respondía. Se detenía en calles sin salida o descampados olvidados. Apagaba las luces. Los miraba palidecer, ahogarse, perder el pulso, y disfrutaba cada segundo. Toronto jamás sospechó que una ambulancia podía ser un ataúd rodante. Los informes de muertes parecían simples tragedias. Nadie imaginaba que un hombre conducía directo hacia la muerte. Aquella noche, un auto perdió el control y se estrelló contra un poste. El metal se dobló, el vidrio estalló en 1000 fragmentos y luego silencio. El conductor, aturdido pero consciente, logró abrir la puerta. Sangraba por la frente, pero aún podía caminar. Cojeando, salió del vehículo buscando ayuda. Entonces, la sirena volvió a sonar. Las luces rojas y azules se reflejaron en los charcos de lluvia. La ambulancia apareció como un ángel nocturno. El herido levantó los brazos. «¡Aquí, aquí!», gritó con la voz rota. El conductor descendió con rapidez. Su uniforme ya estaba desgastado, su aspecto desaliñado, pero la adrenalina no dejó al herido notar esos detalles. «Estoy salvado», pensó. Lo montó en la camilla, ajustó correas y cerró las puertas. El motor rugió. El herido estaba lo bastante consciente para mirar por las ventanillas traseras. Y fue entonces cuando notó que el trayecto no era hacia el hospital. El miedo empezó a invadirlo. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz temblorosa. El conductor no respondió. El vehículo tomó una carretera secundaria, oscura, desierta. Las luces de la ciudad desaparecieron detrás. Solo quedaba el sonido del motor y los golpes secos de cada bache. El accidentado comenzó a forcejear. No estaba tan débil. Sus manos buscaban las correas, tiraba de ellas con desesperación. El conductor lo notó por el espejo retrovisor. Su sonrisa habitual se torció en un gesto de molestia. El hombre herido logró liberar un brazo. Golpeó la pared metálica de la ambulancia como si alguien pudiera escucharlo. El eco retumbó dentro, pero afuera no había nadie. El conductor gruñó, frenó de golpe en un descampado y se giró hacia él. Sus ojos eran fríos, vacíos, como los de un animal que mira a su presa. «Deja de luchar», susurró con voz grave. «Nadie va a venir». Pero esa víctima no estaba dispuesta a rendirse. En un arrebato de fuerza, logró soltar la otra correa. El conductor intentó sujetarlo, pero recibió un golpe en la cara. El herido, tambaleándose, abrió la puerta trasera y saltó al barro húmedo de la carretera. Rodó por el suelo,
lastimándose aún más, pero libre. La ambulancia quedó atrás, iluminando la escena con sus faros encendidos. El conductor bajó furioso, pero el hombre corrió hacia la oscuridad del bosque cercano. El cazador había perdido a su presa y por primera vez sintió frustración. El herido corría entre la maleza, con la sangre resbalando por su frente y el barro pegado a sus piernas. Cada rama que se rompía bajo sus pies parecía un grito en la oscuridad. Detrás, la ambulancia seguía encendida, los faros clavados como ojos demoníacos desde la carretera. El conductor cerró de golpe la puerta del vehículo y comenzó la persecución. Sus botas pesadas hundiéndose en el fango, su respiración agitada mezclada con carcajadas cortas, como un cazador que disfruta la persecución más que la presa. «No puedes escapar», rugió en medio de la noche. El herido tropezaba una y otra vez, pero el instinto lo mantenía en pie. A lo lejos, divisó una cabaña, las ventanas rotas, la puerta colgando de sus bisagras oxidadas. No importaba, era refugio. Corrió hacia adentro, cerró la puerta con un portazo y se dejó caer contra ella, jadeando. El silencio dentro era espeso, lleno de polvo y telarañas. El olor a madera húmeda y moho le quemaba la nariz. Pero lo peor era el silencio, que no duró mucho. Las pisadas comenzaron a rodear la cabaña, crujidos sobre la hierba húmeda, el chirrido de la madera del porche. El herido contuvo la respiración. A través de una rendija, vio la sombra del conductor, su silueta recortada contra la luz distante de la ambulancia, su rostro desencajado, buscando, husmeando, como un animal al acecho. De repente, un golpe. La puerta tembló bajo el primer impacto. El herido retrocedió arrastrándose por el suelo. Otro golpe más fuerte. La madera gimió como si fuera a partirse. «No puedes esconderte», gritó el hombre, su voz grave retumbando en las paredes. El tercer golpe sacudió la puerta y las bisagras se doblaron. La cerradura saltó. La puerta se abrió de par en par y allí, en el umbral, apareció él, respirando como una bestia, ojos brillando en la oscuridad y en su mano un objeto metálico, una palanca. La cabaña se convirtió en una trampa. El herido estaba atrapado y el verdugo se aproximaba a su presa. El herido respiraba agitado, arrastrándose hasta un rincón oscuro. Con manos temblorosas, palpó el suelo. Sus dedos chocaron con una lámpara oxidada. La encendió apenas, y la llama temblorosa iluminó la penumbra. Fue entonces cuando lo vio. Primero, un destello metálico, luego el contorno de una camilla plegable, y junto a ella, una bolsa plástica salpicada de rojo. El corazón le dio un vuelco. La luz reveló más: vendas manchadas, guantes arrugados, tijeras pegajosas. En la mesa de madera, frascos con restos turbios y gasas endurecidas. Aquella cabaña no era refugio, era el escondite del verdugo, el lugar donde la ambulancia no llegaba al hospital, sino al matadero. Se cubrió la boca para no gritar. Su mente se llenó de imágenes, heridos que pensaron ser rescatados, terminando aquí, desangrados, olvidados entre cuatro paredes. De repente, los pasos se detuvieron. El silencio fue aún peor. De pronto, una voz ronca atravesó la puerta. «Ya descubriste mi sala de emergencia». El terror ya no era solo la persecución, era el descubrimiento.
había corrido directo a la guarida del monstruo. La llama temblorosa proyectaba sombras alargadas en las paredes podridas de la cabaña. Cada destello revelaba un fragmento de horror. Colgaban batas endurecidas por manchas marrones. Sobre un banco reposaban vendas convertidas en bloques ásperos por la sangre seca. El olor era insoportable. Hierro, humedad y podredumbre quemando la garganta. El hombre apretó los dientes. El miedo se instalaba en su pecho como un nudo, dificultando respirar. Allí, en un rincón, una camilla plegable con correas desgastadas, manchadas de algo oscuro. En la mesa, bisturís oxidados, pinzas con restos de carne, agujas dobladas. Un frasco abierto dejó escapar un hedor agrio. Dentro flotaban trozos informes, irreconocibles. La visión lo hizo retroceder con arcadas, cubriéndose la boca para no gritar. En la pared colgaban credenciales plásticas de hospitales, nombres borrados, rostros de paramédicos, quizá también víctimas. Cada tarjeta era una prueba de cuántos habían pasado por allí y nunca volvieron. El corazón golpeaba como un tambor. La mente repetía: estoy en la guarida de un asesino. Nadie sabe que estoy aquí. El silencio lo envolvía, roto solo por el zumbido de la lámpara y el crujir del viento. Ese silencio pesaba más que cualquier grito. Era el sonido de la condena. De pronto, el chirrido de la puerta al abrirse heló su sangre. La silueta del conductor apareció recortada contra la luz distante de la ambulancia. Su respiración llenaba la cabaña, pesada, animal. Apagó la lámpara y se arrastró en la oscuridad, buscando un escondite. Los pasos del asesino resonaron sobre la madera carcomida. Podía escuchar cómo arrastraba algo metálico, golpeándolo contra las paredes, como si jugara con él. El silencio se quebraba por momentos con frases susurradas. Sé que estás aquí. Ya hueles como los otros. No te escondas. Se cubrió la boca para no gritar. El sudor bajaba por su cuello. Las lágrimas corrían por su rostro. Los segundos se volvían eternos. De pronto, nada. Los pasos se detuvieron. El silencio regresó, espeso, absoluto. Asomó apenas el rostro por la rendija de su escondite, y allí, a centímetros, dos ojos brillaban en la penumbra. El asesino estaba detrás de él. Un grito desgarró la cabaña, seguido por el choque de cuerpos y el estruendo de la lámpara cayendo al suelo. La historia de aquella noche se perdió entre las sombras. Lo único cierto es que la ciudad jamás supo qué había ocurrido allí. Las personas empezaron a notar un patrón inquietante. Vehículos chocados aparecían en las carreteras, con huellas de sangre en los asientos y en el pavimento. Pero los heridos no estaban. Los familiares corrían a los hospitales. Preguntaban en salas de emergencia, buscaban nombres en registros. Siempre recibían la misma respuesta: aquí no ha llegado nadie con esas características. Había testigos que juraban haber visto una ambulancia llegar. Incluso aseguraban que los heridos habían sido subidos con cuidado. Pero en el trayecto desaparecían. Algunos decían que era negligencia, otros que los pacientes eran enviados a hospitales lejanos, pero en el fondo nadie creía del todo esas explicaciones. Las coincidencias eran demasiado repetidas. En 1981, Toronto no contaba con sistemas de rastreo. No había GPS en las ambulancias, ni registros digitales inmediatos. Las comunicaciones eran por radio y no siempre quedaban grabadas. Un minuto de silencio y nadie sabía dónde estaba la unidad. Esa grieta
le permitió moverse libremente. Conocía los lugares donde los choques eran frecuentes: curvas traicioneras, avenidas mal iluminadas, cruces peligrosos. Él estaba allí primero, siempre primero. Los periódicos recogían testimonios. Vi cómo subieron a mi hijo en una ambulancia, pero nunca lo encontré en ningún hospital. Escuché la sirena, vi cómo levantaron al herido y después nadie supo más de él. El ulular de las sirenas empezó a sonar como un presagio. Cada choque podía convertirse en desaparición, cada ambulancia en sentencia. 4 jóvenes regresaban de la fiesta. La madrugada era fría y desolada. El auto avanzaba por un callejón oscuro, cuando de pronto perdió el control y se precipitó hacia el barranco. El vehículo yacía aplastado en el fondo del barranco. Los gritos de auxilio se mezclaban con el crujir del metal retorcido. Eran 4 jóvenes que regresaban de una fiesta aquella madrugada. 2 hombres y 2 mujeres. Los vidrios rotos brillaban con la luz de la luna como fragmentos de cuchillo. De los 4, 3 lograron salir tambaleándose, con cortes y golpes pero conscientes. La cuarta, una muchacha de rostro pálido y cabello oscuro, yacía inconsciente, cubierta de sangre. Era la que peor había quedado, y también la hija de un hombre poderoso de la ciudad. El ulular de la sirena apareció en la distancia. Ellos lo recibieron como un milagro. Una ambulancia se detuvo al borde del barranco y el conductor descendió con calma. Las luces rojas y azules iluminaban el desastre como un escenario teatral. «Tranquilos», dijo con voz firme. «Ahora están a salvo». Los jóvenes, mareados por el alcohol y el accidente, no dudaron. Subieron a su amiga inconsciente primero, asegurándola en la camilla. Luego él, con gesto meticuloso, los fue acomodando a los demás. Ajustó correas, cerró las puertas y volvió al volante. La ambulancia arrancó rugiendo, pero no tomó el camino hacia el hospital. Se desvió por senderos secundarios, oscuros, conocidos solo por él. Dentro, los 3 amigos conscientes empezaron a notar el detalle. «Oye, ¿no era hacia el centro?», preguntó uno de los hombres. «Debe haber otra ruta», respondió la otra mujer, intentando convencerse. El conductor guardaba silencio. En el retrovisor, su sonrisa torcida apareció apenas un instante. Él sabía que esta vez el juego era más complicado. 3 testigos conscientes, 3 problemas, pero también 3 nuevas piezas para su macabro ritual. La cabaña guardaba en la oscuridad y en su mente ya planeaba cómo deshacerse de ellos, uno por uno. La ambulancia se detuvo frente a la cabaña oculta entre los árboles. Las luces rojas seguían parpadeando, pero ya no eran un símbolo de rescate. Eran una sirena fúnebre anunciando el destino de 4 jóvenes atrapados. El conductor descendió con calma. Abrió las puertas traseras y uno por uno arrastró a los heridos hacia el interior. Los 3 conscientes protestaban, confundidos. «¿A dónde nos lleva? Esto no es un hospital. Mi amiga necesita un doctor, no está choza». Él no respondía. Solo los sujetaba con fuerza y los ataba a las camillas oxidadas y manchadas. Cada correa se cerraba con un chasquido seco, como cadenas de prisión invisible. La llama de un farol iluminaba las paredes cubiertas de vendas endurecidas, bisturís oxidados y credenciales colgadas como trofeos. Los muchachos miraban alrededor con horror. Comprendían demasiado tarde que no estaban en manos de un rescatista, sino de un verdugo. La joven inconsciente
fue colocada en el centro de la sala como pieza principal. Los demás alrededor, amarrados y vulnerables, forzados a presenciar lo que fuera a ocurrir. El conductor recorrió la habitación, acomodando instrumentos en una mesa de madera. Guantes, agujas dobladas, pinzas metálicas. Su respiración pesada llenaba el silencio, interrumpida solo por el crujido de la madera bajo sus pasos. Cuando terminó de asegurar a todos, se quitó los guantes y salió al exterior. La puerta se cerró tras él con un chirrido lento. El silencio volvió a la cabaña, pero para los jóvenes era el silencio más aterrador de sus vidas. Mientras tanto, en la ciudad, otro hombre también estaba en movimiento. El padre de la joven herida no pudo conciliar el sueño. Cuando su hija no regresó a la hora acordada, el presentimiento se convirtió en certeza. Impulsado por la madre, que no dejaba de llorar, salió en su vehículo y recorrió las avenidas hasta que se topó con la escena del barranco. El auto de su hija estaba allí, destrozado, vacío. La sangre aún fresca sobre el asiento delantero lo hizo enmudecer. Su desesperación se transformó en acción. Sacó su teléfono de auto, de esos aparatos enormes de 1981, y comenzó a llamar a hospitales. 1, 2, 3. Todos le decían lo mismo. Aquí no ha ingresado ninguna joven con esas características. Su influencia como político le abrió puertas. Llamó a contactos en la policía, movilizó agentes en distintos puntos, exigió informes inmediatos. Lo que para cualquier padre sería un callejón sin salida, para él fue una red que comenzó a moverse como un ejército en la madrugada. Mientras tanto, en la cabaña, las cosas habían cambiado. El silencio fue roto por el sonido metálico de una hebilla cayendo al suelo. Uno de los jóvenes había logrado aflojar las correas que lo sujetaban. El sudor bañaba su rostro, la respiración era entrecortada, pero su mirada ardía de determinación. «Tranquilos, los sacaré de aquí», susurró a sus amigos, intentando no hacer ruido. A tientas buscó algo con que cortar las otras correas. Sus manos tropezaron con una tijera oxidada sobre la mesa cercana. Con ella comenzó a liberar poco a poco a los demás. El tiempo jugaba en su contra. El motor de la ambulancia volvió a escucharse en la distancia. El conductor regresaba. Cuando la puerta volvió a abrirse, la escena no era la que esperaba. La camilla central estaba vacía, las correas sueltas, y una sombra se movía en la penumbra. Por primera vez, el cazador no estaba solo en control. El motor del coche del padre avanzaba lentamente por la carretera secundaria. A su lado, 2 patrullas de policía respondían a su llamado de emergencia. Los reflectores iluminaban la oscuridad del bosque, pero aún no había rastro de su hija. Su instinto lo mantenía firme. Ella está viva, en algún lugar aquí. Mientras tanto, en la cabaña, la situación se había convertido en un caos. El joven que logró soltarse forcejeaba con las correas, liberando a uno de sus amigos. El sonido de las hebillas alertó al conductor, que entró con furia, su silueta recortada en el marco de la puerta. «Nadie sale de aquí», rugió, su voz grave rebotando contra las paredes de madera. Los muchachos, aterrados, se dispersaron en la penumbra, buscando algún rincón donde ocultarse. El asesino avanzaba con calma, con la seguridad de quien conocía cada tabla, cada sombra del lugar. Sabía que allí dentro, él era el amo. Uno de los jóvenes se arrastró hacia una puerta lateral, esperando encontrar salida. Empujó con fuerza, y el olor lo golpeó como una pared invisible. Un hedor agrio, nauseabundo, que quemaba la garganta.
Con la luz temblorosa de un farol, vio lo que había dentro. Una camilla manchada de sangre fresca, guantes tirados en el suelo y en el rincón. El cuerpo de un hombre rígido, con los ojos abiertos en un espasmo de terror. Era la última víctima. El joven retrocedió con un grito ahogado, cubriéndose la boca. Pero ya era tarde. El asesino estaba detrás de él. ¿Ves?, susurró con una sonrisa torcida. Nadie entra aquí y sale con vida. A unos kilómetros de distancia, el padre avanzaba más profundo en el bosque. Los faros iluminaban el camino embarrado. Un oficial levantó la mano, señalando huellas frescas de llantas que se internaban hacia un sendero oculto. El padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese es el camino. Dentro de la cabaña estalló el infierno. Los dos muchachos, armados apenas con sus manos y unas tijeras oxidadas, se lanzaron contra el asesino en un acto desesperado. Los gritos, los golpes, el crujir de la madera se mezclaban en un caos brutal. Pero él era más fuerte, más frío, más despiadado. Con la palanca metálica descargó un golpe seco contra el primero, partiendo su frente como si fuera vidrio. El joven cayó de rodillas, los ojos abiertos en un espasmo de incredulidad antes de desplomarse. El segundo intentó abalanzarse sobre él, pero fue interceptado con brutalidad. El asesino lo sujetó del cuello, lo estampó contra la camilla y hundió el metal oxidado en su pecho una y otra vez. Los gritos desgarradores rebotaron en las paredes hasta extinguirse en un gorgoteo de sangre. El silencio volvió, roto solo por la respiración agitada de las dos mujeres que quedaban amarradas. El suelo de la cabaña ya estaba pintado de rojo. Dos cuerpos inertes testificaban la crueldad del verdugo. Afuera, las luces policiales comenzaron a iluminar el bosque. El padre reconoció de inmediato la ambulancia estacionada frente a la cabaña. El corazón le dio un vuelco. Ahí está ella. Los oficiales levantaron sus armas, avanzando con cautela. El ulular lejano de una sirena policial se mezclaba con el viento. Uno de los agentes murmuró con incredulidad: «Dios mío, esa ambulancia lleva semanas siendo reportada en rumores». Rodearon la casa en silencio, linternas buscando cualquier movimiento. Desde dentro se escuchaban ruidos, golpes, gritos apagados, el eco de un horror indescriptible. El padre se adelantó, dispuesto a entrar, aunque lo detuvieran. Los agentes lo sujetaron, intentando mantener la calma. Pero ya era tarde. La sangre ya había sido derramada. El asesino respiraba agitado, con las manos aún manchadas de sangre tibia. Los cuerpos de los dos jóvenes yacían a sus pies, como muñecos rotos. Durante años había jugado con la vida y la muerte a su antojo, disfrutando del control absoluto. Pero esa noche algo era distinto. Por primera vez se sintió observado. Un rumor lejano lo hizo detenerse, el ulular de una sirena policial. Un eco que no era suyo, un sonido que no dominaba. Miró a su alrededor. Las dos mujeres que quedaban amarradas lo miraban con ojos desorbitados, llenos de odio y miedo. Estaba acostumbrado a esas miradas, pero ahora lo enfrentaban, lo juzgaban, le recordaban que ya no era invencible. ¿Cómo supieron? ¿Quién los trajo hasta aquí? El recuerdo del padre influyente cruzó su mente. Ese apellido, esa presencia. Comprendió que había elegido mal. Un sudor frío recorrió su espalda. Por primera vez,
el cazador sintió lo que sus presas siempre sintieron: la posibilidad real de ser atrapado. Los golpes en la puerta lo confirmaron. «Policía», retumbó una voz afuera. Apretó los dientes. Su respiración se volvió más rápida, más animal. No podía aceptar que su guarida se convirtiera en su tumba. «No», susurró, «no terminará así». Sus ojos brillaron con una chispa enfermiza, mezclada con miedo. Un miedo que lo desarmaba y lo volvía aún más peligroso. Los golpes retumbaron como truenos. «¡Policía! ¡Abra ahora!». El asesino miró la sala. 2 cuerpos inmóviles, 2 mujeres amarradas, la mesa de instrumentos, la lámpara de queroseno aún tibia. Tomó aire, frío, calculador. Se movió rápido, abrió la válvula de la lámpara y dejó caer un hilo de combustible sobre la madera. No la encendió, aún no, solo la dejó lista como un fósforo esperando el roce. Arrastró una estantería y la volteó frente a la puerta para ganar segundos. Luego tiró de una argolla bajo una alfombra. Una compuerta chirrió, revelando un hueco oscuro entre las vigas del piso. Un escondite, una salida trasera. Desató solo de brazos a una de las muchachas y la acomodó junto a la mesa central, en un ángulo visible. Cebo. A la otra le apretó las correas, no por crueldad esta vez, sino por estrategia. Que griten cuando entren, pensó, que el caos se haga solo. Desde afuera, otra voz. «Tenemos la ambulancia localizada. La unidad está aquí». El padre gritó el nombre de su hija. La madera devolvió el eco como un lamento. El asesino cruzó la sala por última vez. Se detuvo frente al farol, observó la mecha humedecida. Encendió un fósforo, lo sostuvo inmóvil. La llama bailó, pequeña, indecisa. No la arrojó, la sopló. Dejó que el humo llenara su nariz. No quemaría la cabaña todavía, pero abrió la ventana trasera un par de dedos para que el olor a queroseno se esparciera. Que los policías lo huelan, que duden. Se deslizó hasta el hueco bajo el piso, cerró la compuerta y quedó sumergido en la oscuridad. Sabía arrastrarse por ese pasadizo de memoria. 2 giros, una tabla floja, un respiradero, la salida detrás del cobertizo. Dentro, el silencio se quebró. «Tirad la puerta», ordenó un agente. La madera crujió, el mueble se desplazó a golpes. Las mujeres amarradas, al escuchar las botas, despertaron su voz. «Aquí, ayuda, aquí». El padre, al frente, empujó con rabia. La puerta cedió. El olor a queroseno lo golpeó primero, la visión de su hija tendida junto a la mesa después. «Mi niña», su voz se quebró. Los agentes ingresaron en formación. Linternas, gritos de protocolo, caos. Afuera, detrás de la cabaña, algo se movió entre las sombras. Una tapa de madera se levantó apenas. Un par de ojos respiraron la noche. El asesino emergió del respiradero, pegado al suelo, invisible bajo el ulular de la sirena. A 3 pasos, la ambulancia lo esperaba como un animal encadenado. Él sonrió. Un último intento. Dentro, alguien gritó: «Limpio a la derecha, hay combustible en el suelo, corten la válvula». El padre abrazó a su hija. Los policías se dispersaron por la sala. Nadie miraba la parte trasera. El asesino se incorporó sin hacer ruido. Palmeó el chasis de la ambulancia y metió la mano donde solo él sabía. Un truco viejo. El bosque contuvo la respiración y el ronroneo del vehículo cobró vida.
La cabaña quedó tomada por la policía. Los reflectores iluminaban las paredes manchadas, los cuerpos de los dos muchachos y las dos mujeres llorando mientras eran liberadas. El padre, de rodillas, abrazaba a su hija medio aturdida con un llanto contenido. Había llegado a tiempo, pero no del todo, porque el monstruo ya no estaba allí. Afuera, entre la confusión, el rugido de un motor rompió el silencio. La ambulancia fantasma se encendió y antes de que alguien pudiera reaccionar, desapareció entre la niebla del bosque. Las sirenas policiales intentaron seguirla, pero fue inútil. Conocía los caminos oscuros, los senderos olvidados, y en cuestión de minutos se perdió. Esa madrugada, Toronto respiró un aire envenenado por el miedo. El asesino había escapado. Nadie sabía su nombre, nadie conocía su rostro. Solo se sabía una cosa: allá afuera, en algún lugar, seguía rodando una ambulancia que nunca llevaba a los hospitales. El caso quedó envuelto en rumores, testimonios confusos y titulares que hablaban de una ambulancia maldita. Un fantasma mecánico que aparecía en los choques y desaparecía con los heridos. Un cazador que siempre estaba un paso adelante. La ciudad nunca olvidó esa sensación de vacío, ese escalofrío que dejaba el ulular de una sirena a lo lejos. En 1981, la tecnología no ofrecía el mismo control que hoy. No había GPS en las ambulancias, no existían registros digitales inmediatos. La policía carecía de coordinación moderna, y esa debilidad permitió que crímenes como este quedaran en la sombra. Humilladas por no poder resolver un caso tan sencillo, las autoridades enterraron la historia bajo silencio y burocracia. Pero en la memoria de la ciudad quedó el eco de esas sirenas, un eco que no anunciaba vida, sino muerte. Porque cada vez que una ambulancia cruzaba las calles de Toronto, la gente se preguntaba lo mismo: ¿vendrá a salvarte o será la última vez que subas a una ambulancia?